Bienvenidos a Terror HD, donde cada rincón esconde una leyenda y cada sombra cuenta una historia. En nuestros viajes por los pueblos más recónditos y olvidados, descubrimos secretos escondidos en el sonido del viento y en los murmullos de las antiguas piedras. Hoy, os invitamos a sumergiros en el corazón de estas leyendas. Historias que han sobrevivido al paso del tiempo, narrativas que han sido transmitidas de generación en generación, tejiendo la realidad con lo sobrenatural. Cada pueblo tiene su propia historia, cada callejón su propio misterio. Juntos, exploraremos estos enigmas, buscando entender lo inexplicable, lo oculto, lo que se esconde en la oscuridad, así que, enciendan su curiosidad, mantengan sus mentes abiertas y prepárense. El tren de las 3 de la mañana. Era una noche fría de noviembre, el tipo de noche donde el aire parece cargado de presagios y misterios. Me encontraba en un pequeño y pintoresco pueblo del sur de Italia, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y casas de piedra que guardaban historias de siglos. La luna llena, colgando en el cielo como un farol celestial, bañaba todo con su luz plateada, dándole al pueblo un aspecto etéreo y tranquilo. Las calles estaban desiertas, todos los habitantes se habían resguardado en sus hogares, huyendo del frío que se colaba hasta los huesos. En esa quietud casi sobrenatural, el único sonido que rompía el silencio era el eco lejano de un tren. Era un sonido peculiar, no como el de los trenes modernos a los que estaba acostumbrado, sino algo más antiguo, casi como un sonido mecánico que se arrastraba por las vías. Me llamo Marco, un simple habitante de este lugar, seguridad de un bar nocturno, acostumbrado a la tranquilidad y a las viejas leyendas que se escuchan a diario en el calor de los hogares. Sin embargo, esa noche, mientras caminaba solo por las calles iluminadas por la luna, sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Mirando hacia el cielo estrellado y escuchando el distante sonar del tren, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y aprensión. Las historias que había oído desde niño sobre trenes fantasmales y viajes a mundos desconocidos comenzaban a tomar forma en mi mente. En aquel momento, no sabía que me encontraba al borde de una aventura que desafiaría mi entendimiento de la realidad y me sumergiría en los más profundos y oscuros misterios de mi propio pueblo. Desde mi infancia, las historias sobre el misterioso tren de las 3 de la mañana habían sido una constante en el folclore local. Se decía que era un tren tenebroso que surgía de la nada en las profundidades de la noche, apareciendo sin previo aviso en las solitarias vías que cruzaban el pueblo. Este tren no estaba registrado en ningún horario oficial de la estación, era como si existiera en una realidad aparte, ajena a las reglas del tiempo y el espacio. Los rumores entre los lugareños sugerían que este tren tenía la peculiaridad de llevar a sus pasajeros hacia destinos desconocidos, lugares que no se encontraban en ningún mapa, rincones olvidados o tal vez dimensiones que escapaban a nuestra comprensión. A lo largo de los años, estas historias se habían adornado con detalles aún más intrigantes y misteriosos. Se contaba que aquellos que se atrevían a abordar el tren eran transportados a experiencias y aventuras inimaginables, algunas maravillosas y otras aterradoras. Había relatos de viajeros que regresaban con miradas perdidas, incapaces de volver a encajar en la mundana rutina de la vida cotidiana, como si hubieran visto o experimentado algo que los había cambiado para siempre. Sin embargo, a pesar de la fascinación que estos cuentos ejercían en los habitantes del pueblo, incluido yo mismo, siempre había una línea de escepticismo. Eran, después de todo, solo historias, leyendas urbanas pasadas de generación en generación, quizás creadas para añadir un poco de misterio a nuestro tranquilo pueblo. Nunca le di mucha importancia a esas historias, las consideraba parte del encanto rural de mi hogar, algo para entretener a los turistas o para contar a los niños como cuentos antes de dormir. Sin embargo, esa noche, mientras la luna llena colgaba alta en el cielo y el aire frío de noviembre me envolvía, comencé a sentir una extraña sensación, una mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de destino. Por primera vez, la posibilidad de que estas historias fueran algo más que simples mitos comenzó a tomar forma en mi mente. Aquella noche, el tren de las 3 de la mañana se convirtió de una simple leyenda a una inquietante realidad que estaba a punto de entrar en mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Esa noche, como cualquier otra, había concluido mi turno en el bar local, un pequeño establecimiento acogedor que servía de punto de encuentro para los habitantes del pueblo. Había sido una jornada larga y agotadora, llena de los habituales clientes nocturnos, conversaciones animadas y el constante ir y venir que acompaña a la vida nocturna de cualquier lugar.
Exhausto, pero con la mente aún activa por el ajetreo del día, me encaminé hacia mi casa, una ruta que había recorrido innumerables veces, casi mecánicamente. La noche estaba tranquila, y el fresco aire de noviembre me envolvía mientras mis pasos resonaban en las calles empedradas. Fue entonces cuando, de repente, un sonido peculiar captó mi atención. Era el ruido característico de las ruedas de un tren desplazándose sobre los rieles, un sonido que en cualquier otro momento no habría tenido mayor importancia, pero esa noche resonó en mi mente con una cualidad casi hipnótica. Instintivamente, miré mi reloj. Las manecillas marcaban las 3 de la mañana exactamente. Una oleada de escalofríos recorrió mi espalda al recordar las leyendas del tren nocturno que había escuchado desde niño. En ese momento, una mezcla de curiosidad y temor se apoderó de mí. La parte racional de mi cerebro me instaba a ignorarlo, a atribuirlo al cansancio y seguir mi camino a casa. Sin embargo, había algo más, una fuerza casi magnética, una necesidad imperiosa de descubrir el origen de ese sonido. Era como si el tren estuviera llamándome, tirando de mí con un hilo invisible hacia su misteriosa presencia. Movido por esta extraña compulsión, desvié mi camino habitual y comencé a seguir el sonido. Mis pasos me llevaron a través de calles que parecían más solitarias y sombrías de lo habitual, como si estuviera adentrándome en una parte desconocida del pueblo, o quizás en una realidad diferente. A medida que me acercaba, el sonido del tren se hacía más claro, más insistente, casi como si estuviera guiándome. Era un momento surrealista, caminando solo en la oscuridad, guiado por el eco de un tren que, según las leyendas, podía llevarme a un destino desconocido. Cuando finalmente llegué a la estación, el paisaje que se desplegaba ante mis ojos era como una escena sacada de una película antigua. Allí estaba el tren, exactamente como lo habían descrito en las historias, una imponente máquina de acero de un negro profundo, como si hubiera sido forjada en las sombras de la noche misma. Sus ventanas estaban empañadas, creando un velo misterioso que impedía ver su interior. La locomotora, con su diseño clásico y elegante, parecía pertenecer a otra época, un vestigio de un pasado lejano y olvidado. El ambiente en la estación era inusualmente silencioso, tan quieto que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Este silencio sepulcral hacía que el tren pareciera aún más enigmático, como si ocultara secretos antiguos y oscuros. A pesar de la sensación de inquietud que me embargaba, una fuerza inexplicable, como un llamado del destino, me impulsó a subir a bordo de aquel tren misterioso. Al entrar, me encontré en un interior que contrastaba con su exterior antiguo. El tren estaba vacío, lo que añadía a la atmósfera de misterio que lo envolvía. Las cabinas estaban silenciosas y deshabitadas, como si el tren no hubiera sido usado en años, o tal vez como si esperara específicamente por mí. Mi atención se centró en una figura que se sentaba al fondo del vagón, un hombre anciano de aspecto distinguido y elegante. Su presencia era tan inesperada como intrigante. Vestía de manera impecable, con un traje que hablaba de tiempos pasados, y su postura emanaba una dignidad que capturaba inmediatamente el respeto. Se trataba de Enzo, un hombre que pronunció con una voz tranquila y profunda cuando finalmente intercambiamos palabras. Había en él un aire de sabiduría y misterio, como si fuera el guardián de secretos insondables o el portador de historias que trascendían la comprensión común. Su presencia en ese tren solitario, en medio de la noche, añadía una capa más al enigma que ya envolvía toda la experiencia. Enzo me observó con una sonrisa enigmática, una expresión que parecía esconder incontables historias y secretos. Sus ojos, profundos y penetrantes, me estudiaban con una curiosidad tranquila, como si pudiera ver más allá de lo que yo mostraba. Con un gesto de su mano, elegantemente vestida con un guante de cuero, me invitó a sentarme frente a él. Al hacerlo, el tren empezó a moverse, tan lentamente que casi parecía flotar sobre las vías, deslizándose en la oscuridad de la noche. Mientras el paisaje nocturno pasaba lentamente por las ventanas empañadas, Enzo comenzó a contarme historias sobre el tren y sus viajes. Su voz era hipnótica, cada palabra tejida con una cadencia que me atraía más y más en la telaraña de sus relatos. Hablaba de tiempos inmemoriales, de lugares que se decía existían en los límites del mundo conocido y de otros que pertenecían a dimensiones que desafiaban nuestra percepción de la realidad. Sus historias eran fascinantes y aterradoras a la vez. Relataba encuentros con antiguos rituales, practicados en la oscuridad por culturas olvidadas, cuyos ecos aún resonaban en ciertos rincones del mundo.
Habló de almas perdidas, seres que habían abordado el tren en busca de respuestas o escapando de sus propias realidades, solo para encontrarse atrapados en un viaje sin fin a través de paisajes tanto maravillosos como aterradores. Enzo describía oscuros secretos, verdades ocultas que se habían entrelazado con la historia del tren, como si este fuera un ente vivo, un guardián de las historias más oscuras de la humanidad. Mencionó pasajeros que habían encontrado destinos inesperados, algunos encontrando lo que buscaban, otros perdiéndose en la inmensidad de lo desconocido. Cada historia que Enzo narraba se sentía como una ventana a un mundo que estaba más allá de la comprensión normal, un mundo donde lo imposible se entrelazaba con lo real. A medida que el tren avanzaba por la noche, me sentía cada vez más absorbido por estas historias, cada vez más alejado de mi realidad y más inmerso en el misterioso mundo del tren de las 3 de la mañana. Conforme el tren continuaba su viaje a través de la oscuridad, empecé a experimentar una sensación extraña y desconcertante. Una opresión en el pecho comenzó a crecer gradualmente, como si una fuerza invisible y abrumadora me estuviera asfixiando lentamente. Era una sensación física y emocionalmente perturbadora, como si el aire mismo se volviera más denso, cargado con una energía que era a la vez desconocida y ominosa. Esta sensación me envolvía, haciéndome cada vez más consciente de que había entrado en un reino que estaba más allá de lo ordinario, un lugar donde las reglas de la realidad que conocía ya no se aplicaban. Simultáneamente, las luces del tren empezaron a parpadear de manera errática, creando un efecto hipnótico y desorientador. Cada parpadeo parecía alterar la realidad a mi alrededor, sumergiéndome más profundamente en un estado de inquietud y anticipación. En un momento, la luz era baja, casi como si estuviera a punto de extinguirse, y al siguiente, brillaba con una intensidad cegadora. A través de las ventanas empañadas, empecé a vislumbrar paisajes que desafiaban toda lógica y entendimiento. Eran vistas de bosques sombríos, donde los árboles se retorcían en formas grotescas, como si estuvieran vivos y susurrando secretos oscuros entre sí. Vi ruinas antiguas, estructuras que parecían pertenecer a civilizaciones olvidadas, cuyas piedras contaban historias de tiempos y sucesos que la historia humana había olvidado. Y más inquietante aún, entre estos escenarios, percibía figuras que se movían entre las sombras, entidades que no se parecían a nada que hubiera visto antes, seres que parecían existir en el umbral entre la realidad y alguna dimensión oscura desconocida. Estas visiones, efímeras y cambiantes, se sucedían una tras otra, cada una más desconcertante y fascinante que la anterior. Me encontraba atrapado entre el deseo de cerrar los ojos para escapar de estas imágenes y la necesidad imperiosa de seguir mirando, de tratar de comprender lo incomprensible. El tren, como si fuera un conductor entre mundos, me llevaba a través de un viaje que desafiaba todo lo que sabía o creía saber sobre el universo y mi lugar en él. En medio de este torbellino de emociones y visiones sobrenaturales, el tren comenzó a reducir su velocidad de manera abrupta y sorprendente. El cambio fue tan repentino que me sacó momentáneamente de mi trance. Las ruedas chirriaron contra los rieles, creando un sonido estridente que resonaba en el silencio previamente imperante. Finalmente, el tren se detuvo con un último gemido metálico, como si la misma máquina estuviera exhalando un suspiro profundo y cansado. Miré a través de la ventana y me encontré con una escena desconcertante, una estación que nunca había visto antes. No se parecía a ninguna estación de tren en la que hubiera estado, ni en mi pueblo ni en ningún otro lugar. Era como si hubiéramos llegado a un lugar que no pertenecía a ningún tiempo o espacio conocido. La estación estaba bañada en una luz tenebrosa, que parecía emanar de ninguna fuente en particular, dándole un aspecto etéreo y desasosegante. A pesar de la luz, el lugar estaba envuelto en sombras, y lo más inquietante era que no había nadie a la vista, ni un solo alma, ni señales de vida. Fue entonces cuando Enzo se levantó de su asiento. Su movimiento rompió el silencio y capturó mi atención. Se movía con una gracia tranquila, como si cada paso estuviera cargado de significado y propósito. Al acercarse, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo y anticipación. Enzo se detuvo frente a mí y con una mirada penetrante, clavó sus ojos en los míos. Su voz, cuando habló, tenía un tono solemne, cargado de un peso que parecía trascender el momento. Este es tu destino, Marco. Aquí es donde termina tu viaje, dijo con una certeza que no admitía réplica. Sus palabras resonaron en mi mente, llenas de un significado que yo aún no comprendía completamente. La forma en que pronunció mi nombre,
con una familiaridad inesperada, me hizo preguntarme cuánto sabía realmente de mí o qué sabía del destino al que se refería. La puerta del tren se abrió lentamente, revelando la plataforma de la estación desconocida. Me levanté, aún bajo la mirada intensa de Enzo, y me dirigí hacia la salida. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como un paso hacia lo desconocido, hacia un destino que estaba más allá de mi comprensión pero que, de alguna manera, sentía que era inevitable. Con una mezcla de temor y curiosidad, crucé la puerta del tren, dejando atrás la seguridad de lo conocido para enfrentarme a lo que me esperaba en aquella estación misteriosa. Después de bajar del tren en esa estación desconocida, me encontré solo en medio de un paisaje que no reconocía. El lugar era extrañamente silencioso, como si estuviera aislado del resto del mundo, un rincón olvidado por el tiempo y la memoria. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, empecé a caminar, siguiendo un camino que apenas se distinguía entre la bruma y las sombras. Mis pasos eran lentos y vacilantes al principio, como si cada parte de mi ser estuviera resistiéndose a alejarse de la estación y de la extraña seguridad que ofrecía el tren. Sin embargo, a medida que avanzaba, mi paso se hacía más firme, impulsado por el deseo de regresar a lo familiar, a mi hogar. Caminé durante lo que parecieron horas, atravesando paisajes que fluctuaban entre lo surreal y lo ominoso, como si estuviera caminando a través de un sueño, o quizás una pesadilla. El tiempo parecía distorsionado, y cada vez que miraba hacia atrás, la estación parecía estar tan lejos como siempre, una imagen borrosa en la distancia. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el camino comenzó a cambiar, tornándose más reconocible. Empecé a ver señales que indicaban que me estaba acercando al pueblo, pequeñas pistas que me eran familiares y que me llenaban de un alivio mezclado con ansiedad. Cuando finalmente llegué al pueblo, me encontré con una visión que me dejó sin aliento. Todo parecía diferente, como si hubiera estado ausente durante años, no solo unas pocas horas. Las calles, aunque reconocibles, tenían un aspecto desgastado y abandonado. Las fachadas de las casas y los edificios mostraban signos de deterioro y olvido. La gente, que solía llenar las calles con sus voces y risas, era notablemente ausente. Era como si el pueblo que conocía se hubiera convertido en una sombra de lo que era. Con un creciente sentimiento de desasosiego, me dirigí a mi casa, esperando encontrar alguna explicación o, al menos, un refugio en la familiaridad. Sin embargo, lo que encontré fue aún más desconcertante. Mi casa, que siempre había sido un lugar de confort y seguridad, estaba abandonada, cubierta de una capa de polvo que hablaba de años de descuido. Las puertas y ventanas, antes cuidadosamente mantenidas, estaban ahora descuidadas y dañadas por el paso del tiempo. Me quedé allí, de pie frente a mi hogar, sintiendo una profunda sensación de desorientación y pérdida. Era como si hubiera regresado a un lugar que ya no existía, o que había cambiado de formas que mi mente aún no podía comprender. La experiencia en el tren, el encuentro con Enzo, y ahora esto, me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida y mi realidad. La experiencia en el tren de las 3 de la mañana se mantuvo envuelta en un manto de misterio que nunca logré desentrañar completamente. A pesar de los esfuerzos por comprender qué sucedió realmente aquella noche, la respuesta siempre se deslizaba fuera de mi alcance, como un sueño que se desvanece al despertar. Una de las preguntas que más me atormentaba era cuánto tiempo había pasado realmente a bordo de ese tren. Para mí, las horas parecían estirarse hasta la eternidad, pero al mismo tiempo se sentían como meros instantes. La distorsión temporal era tal que no podía discernir si había estado en el tren durante horas, días o incluso más tiempo. Desde aquella experiencia, desarrollé un temor reverencial hacia la estación de trenes y, en particular, hacia las vías que cruzaban el pueblo. Evitaba pasar por la estación a la hora en que el reloj marcaba las 3 de la mañana y me esforzaba por no mirar las vías del tren en esos momentos, como si temiera que el simple acto de observar pudiera invocar nuevamente al tren fantasma y con él las desconocidas realidades que traía consigo. Sin embargo, hay momentos en que el recuerdo de esa noche se vuelve ineludible. En ocasiones, cuando la luna está particularmente llena y brillante en el cielo nocturno y el viento sopla desde el sur, un sonido lejano me llega a los oídos. Es el sonido de un tren, similar al que me llevó en aquel viaje sin igual. Cada vez que esto sucede, un escalofrío incontrolable recorre mi cuerpo, una mezcla de miedo, asombro y una curiosidad que nunca logro acallar del todo. Este sonido, aunque lejano,
me trae un torrente de recuerdos y sensaciones de esa noche, la figura enigmática de Enzo, los paisajes imposibles más allá de las ventanas del tren, y la sensación de haber tocado un mundo que estaba más allá de mi comprensión. Me recuerda que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra capacidad de entender completamente, y que mi experiencia en el tren de las 3 de la mañana fue solo un vistazo a esos enigmas insondables. Aunque el miedo a lo desconocido me mantiene alejado, en lo más profundo de mi ser, sé que parte de mí siempre anhelará volver a subir a ese tren, en busca de las respuestas que esa noche dejó sin resolver.